Cordial saludo, profesor Andrés Mauricio y compañeros. En atención a la actividad propuesta, realizo la presentación de mi experiencia de lectura con el libro Pablo Escobar y los patrones de la brujería, del autor Esteban Cruz Niño. Este libro, escrito a manera de crónica, el autor indaga y se sumerge en el mundo de las creencias populares de toda Latinoamérica. En él, investiga y cita investigaciones de terceros, relacionados a santos que para la iglesia no lo son, como lo son el santo patrón de Sinaloa, Jesús Malverde, un bandolero mexicano que vivió en el siglo XIX. Es venerado por ser una especie de Robin Hood, que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres, en una época de desigualdades extremas en México. No obstante, fue abatido por las autoridades mexicanas y tratado como un bandido. Luego de su muerte, la tumba de Malverde empezó a ser visitada por personas humildes y otras no tan humildes, como las narcotraficantes en los años de 1960, que en su creciente auge en el norte de México comenzaron a encomendarse a este bandolero, asegurando que realizaba milagros, como por ejemplo el de cuidar a los narcotraficantes de sus enemigos, o pedirle que sus mercancías lleguen sin inconvenientes a su destino y las autoridades no lo detecten. Su popularidad incrementó cuando se evidenció en un altar a la entrada del juicio que le realizaban en Estados Unidos al famoso narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán, el cual causó una gran sorpresa a los asistentes, ya que uno de los abogados del Chapo declaró: Malverde hizo su aparición al inicio del juicio. Lo solicitó el Chapo personalmente. Otro de los personajes que me llamó la atención es un culto que en México adora a un angelito negro, un muñeco con cachos y diabólico realizado por Óscar Pelcastre, que según él se le presentó un momento muy difícil de su vida mientras estaba en la cárcel. Óscar lo empezó a vestir con trajes de charro mexicano y otras ropas folclóricas mexicanas, alegando que el angelito negro realizaba milagros a todas las personas que le pidieran. Pero como todo culto, hay un ritual de iniciación y de intercambio por sus favores, el cual es liderado por su líder Óscar Pelcastre. Este raya, es decir, realiza cortadas en el cuerpo a los miembros de su culto a cambio de favores. Juan Soldado es otro de los personajes investigados por el autor. Este era un soldado mexicano que fue presuntamente acusado de violación de una menor de edad y fue ejecutado por los mismos militares mexicanos. Otra versión de su historia es que Juan no fue el violador de la niña, sino un superior dentro del batallón, y este fue inculpado para salvar a sus superiores. A este se le conoce como el santo de los migrantes de Tijuana, que al igual que a Malverde, las personas le piden que los ayude a pasar la frontera entre Estados Unidos y México. Sus creyentes, una vez logran establecerse en suelo estadounidense, lo visitan con ofrendas en agradecimiento. En la segunda parte de este libro, el autor realiza una investigación en la corte de los santos malandros de Venezuela, los cuales son sicarios, asesinos, traficantes y bandidos que fueron abatidos por las autoridades, pero que sin importar su pasado son tratados como santos para organizaciones criminales de origen venezolano como el Tren de Aragua. En el libro también se habla del Negro Felipe, que en Colombia es venerado por el sector de la prostitución. Es un ser que básicamente ayuda a las trabajadoras sexuales para atraer clientes y generar más ingresos en sus quehaceres laborales. El autor también narra entrevistas realizadas a los personajes que se enfrentan al largo camino de migración del Paso del Darién, donde los entrevistados narran encuentros con brujas, espíritus de personas que no logran llegar a su destino y ovnis. Finalmente, la tercera parte del libro, el autor trata temas relacionados al narcotraficante más famoso y quizás más poderoso que existió en el planeta, Pablo Escobar, y que da nombre a su libro. En su investigación, el autor entrevista a personas cercanas
al narcotraficante como a sus sobrinos y embalsamador. En él desvelan secretos como el que Pablo Escobar y toda su familia eran muy creyentes del niño de Atocha, que en uno de sus rituales era el uso del color azul claro o azul en cualquiera de sus variaciones, desde prendas de vestir, tanto vehículos como el color de la hacienda Nápoles. Todo debía ser de color azul, color que está ligado a lo divino, como se evidencia en diferentes religiones, como Krishna para los hindúes. En China el color azul es sabiduría y inmortalidad, y para el cristianismo la Virgen María. También el color azul es reservado para la nobleza y su supuesta sangre azul. También en su investigación se encontró relación de Pablo Escobar y la numerología, que pretende dar números para ganar loterías. Según el otro proclamado ángel de Pablo Escobar, un señor que se llama Miguel Ángel Cardona, y se encuentra en su tumba a diario dando los números ganados. Para concluir con su libro, el autor narra la historia del embalsamador de Pablo Escobar, el cual con el tiempo se volvió periodista y por amenazas de muerte se exilió en Estados Unidos por dar su opinión respecto al narcotraficante y su ambivalencia. Para unos, un Robin Hood, y para otros, un asesino en masa. Como se puede evidenciar, pues finalmente yo concluí de leer el libro. También puedo concluir que, como lo hice en anteriores ocasiones, me enganché con los libros que escribe el antropólogo Esteban Cruz Niños. Puedo decir que me lo embutí muy rápido y sin darme cuenta. Gracias por la atención prestada. Feliz día.